Uno de los primeros vídeos que grabé cuando comencé este canal hará como 2 años fue la parábola de los talentos. Eran vídeos muy básicos y con mucho menos trabajo que los de ahora. Así que al escucharla hoy de nuevo en misa me ha parecido muy interesante regrabar este vídeo de nuevo y remasterizar el contenido. Venga, vamos a ello. Interesantísima la parábola de los talentos, en la que el Señor reparte sus bienes de 3 formas distintas, entregando 5 talentos al primero, 2 al segundo y 1 al último. ¿Y si te digo que al que se le entregó 1 recibió más que el resto? 5 en hebreo es el valor de la letra G, que representa la respiración, el aliento, la existencia, la vida. Lo mismo que hizo Dios el quinto día de la creación, la vida bulleante, la vida que se mueve sin parar, representada en esos peces y en esos pájaros. Animales que no paran de moverse y aletear. La letra G además se forma de colocar una a los pies de una dalet. La primera es una mano, un brazo, representa el esfuerzo de nuestras manos. La segunda es una puerta, una tela colgando de un poste, representa la dependencia. Podríamos ver estos 5 talentos como la vida, aquello que depende de nosotros, que depende de nuestro esfuerzo. Es decir, que el primero recibió el don de la existencia, de vivir y obrar en este mundo conforme a la ley natural. El texto dice que a cambio se le devuelven otros 5, es decir, que acaba con 10, el valor de la letra Yod, la mano, el fruto de su esfuerzo durante su vida, el valor de sus obras y acciones, el buen uso de su quehacer diario. El segundo recibió 2, que es el valor de la letra Bet, que representa el interior de una casa o templo, que se forma de poner una res, la cabeza de un hombre, sobre una vav tumbada, un gancho, un clavo, algo que une o asegura. La casa, la familia, es el lugar donde el hombre recibe seguridad, recibe identidad, sabe quién es, recibe unidad, integridad. Nuestra casa o nuestra familia es o debería ser el lugar seguro donde el hombre aprende a afrontar los peligros del exterior, gracias a la experiencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, etc. La familia es la que nos da identidad, sentido de que pertenecemos a algo mucho más grande que nosotros mismos. O sea que el segundo recibió el don de formar una familia, un pequeño templo o iglesia doméstica en la que transmitir la fe a sus hijos, dándoles seguridad, permitiéndoles descubrir quiénes son y afrontar su misión en este mundo. La máxima expresión de esta casa o templo es la propia religión, la religión verdadera, la religión revelada por Dios. Y a este a cambio le fueron devueltos otros 2 talentos, es decir, que acabó con 4. El valor de la letra Dalet, la puerta, la pertenencia que vimos antes. Esta puerta también representa a Jesús crucificado, que está colgando de la cruz como la tela cuelga del poste para hacer de puerta. Y que dijo de sí mismo, yo soy la puerta. La finalidad de la religión es hacernos depender de Dios, llevarnos a esperarlo todo de Jesús crucificado. Y el último recibió 1, que es el valor de la letra Aleph, que representa a Dios mismo y la unidad con él. Esta letra se forma de la unión de 2 yod contrapuestas unidas mediante una vav diagonal. El valor de yod es 10 y el de vav 6. 10 más 6 nos dará 26. El valor del nombre sagrado de Dios revelado a Moisés, Yod-He, Vav-He. Y si lo volvemos a sumar nos dará 8, el valor último del nombre hebreo de Jesús, Yeshua. Así que mientras que el que recibió 5 recibió la vida, la existencia, el vivir y obrar en este mundo según su conciencia, según la ley natural que lleva inscrita en su corazón, tal vez sin llegar nunca a conocer a Jesús o pertenecer a la religión verdadera. Y el que recibió 2 recibió la transmisión de la fe de sus padres y a su vez el don de transmitir su fe a sus hijos, una vida religada a Dios, una vida religiosa. El que recibió 1 recibió la unidad con Dios, el ser como Dios, tener a Dios mismo dentro de sí, ser otro Cristo en la tierra, tener el poder y la capacidad de actuar en el nombre de Jesús, haciendo en este mundo las mismas obras que hizo Jesús e incluso, según su promesa, mayores que las que él hizo. Sin embargo, dice la palabra que el que recibió 1 lo enterró en la Adamá, en el suelo, en el polvo de la tierra, polvo del que había sido creado Adán, o sea que lo escondió en su propia humanidad, sin usarlo ni compartirlo con nadie, porque según dice el texto sabía que su Señor cosecha donde no ha sembrado y que recoge donde no ha distribuido. ¡Terrible juicio contra Dios! ¿Qué concepto de Dios más tirano que exige donde no hay y que pide lo que no ha dado? Este falso juicio contra Dios no le permite reconocer el talento que ha recibido, el inmenso don y valor que tiene lo que se le ha dado, y para él se vuelve una carga insoportable. No vive en la gracia, sino en la exigencia. No disfruta de Dios, le teme, y fruto de esto dirá el texto que tuvo miedo y enterró el talento. Algo muy parecido a lo que ya nos había adelantado el Génesis cuando dice, oí tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces fui y me escondí. Adán se vio a sí mismo desnudo frente a Dios, no porque no lo estuviera antes, ya estaba desnudo,
sino porque otro le reinterpretó esa desnudez. Por eso Dios le pregunta, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? La palabra desnudo deriva de la raíz aram, ser estéril, incapaz de dar fruto. Pero también tiene que ver con la astucia, con la inteligencia y con el arte de mentir. Y Adán, como el hombre de la parábola de los talentos, en lugar de salir al encuentro con Dios, que venía a visitarle, que venía a rescatarle, huyó de su presencia y se negó a entrar voluntariamente en relación, en comunión con Dios. Así que Dios ordena que se le quite el talento que recibió, diciendo, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El último había recibido más que el resto, pero no lo aceptó como algo propio. Sin embargo, Dios al quitárselo sí que afirma que era suyo, porque dice, al que tiene se le quitará. ¿Qué talentos has recibido tú? ¿La existencia? ¿La vida? ¿Un buen trabajo? ¿Una familia? ¿La fe de tus padres? ¿O el don de transmitir la fe a tus hijos? El don, la capacidad, el poder y los carismas para ser y actuar como otro Cristo en la tierra, en su nombre. ¡Compártelos! La palabra fe se deletrea riesgo. Si no lo haces, no disfrutarás ni te divertirás viendo cómo Dios actúa a través de ti. Y tu vida y tu fe se convertirán en una carga insoportable, dominada encima por el miedo a Dios, a su exigencia, como si no fuera su hijo, sino un empleado que debe adivinar cuál es la voluntad de su Señor y cómo sacar adelante su trabajo para poder ser recompensado. Y al final lo perderás todo. Fíjate que el número de talentos 5, 2 y 1 forman el imperativo Javé, lleva, es decir, mueve esto de un sitio a otro. Y 5 más 2 más 1 suman 8, el valor último del nombre de Jesús, Yeshua. De esta manera, aunque algunos sin culpa propia no recibirán la fe en su vida y otros no actuarán conscientemente en el nombre de Jesús nunca, todos, de una forma u otra, están llamados a acabar siendo cristificados, justificados, ya sea por la fidelidad a la revelación judeocristiana o por la fidelidad a la ley natural inscrita en su corazón. Por último, los que sí que usaron sus talentos acabaron con 10 y con 4, es decir, con la letra Yod y la letra Dalet. Yod es la letra más pequeña del alefat, representa una mano que lleva, empuja o que hace pasar. Dalet es la puerta, representa la dependencia, la fidelidad, cuya expresión máxima es Jesús crucificado. Y 14 nos suma 5, el valor de la letra G, la vida eterna, la vida que bulle sin parar, que no se termina, que no se agota, que no se gasta. Siervo bueno y fiel, en lo poco, Yod, has sido fiel, Dalet, pasa, Yod, al reino de tu Señor. G. Si añadimos esta G a las letras Yod y Dalet, nos forma la palabra Yadá, lanzar, que en la Biblia hace referencia a los gritos de alabanza, pues el que alaba de verdad es el que lanza gritos al aire. Para terminar, y si seguimos la lógica de la parábola de los talentos, el que recibió uno, si lo hubiera negociado, habría acabado con 2. El valor de la letra Bet, la letra del hogar, de la familia, de la pertenencia, el lugar donde descansar, donde aprendemos quiénes somos, por qué existimos, para qué vivimos. ¿Quieres recibir la vida eterna? ¿Descubrir tu identidad y saber quién eres? ¿Descansar de tus fatigas y angustias? ¿Habitar en un lugar seguro y eterno? Vence el miedo, deja de juzgar a Dios, acepta como propio lo que Dios te ha dado y compártelo con los demás. Negocia tus talentos en el nombre del Señor que te los dio. Te prometo que no te arrepentirás, al contrario, te sorprenderás y empezarás a disfrutar del hecho de ser cristiano, del hecho de ser hijo de Dios.